El viernes 1 de marzo sucedió un evento que quizás pasará a los libros de historia, quizás no y quizás solamente permanecerá en la historia colectiva, aquellas cosas que les contamos a nuestros nietos, a nuestros hijos años después. Un mitin multitudinario, pero no fue un mitin, no fueron 350,000 personas reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México solamente para aplaudirle a algún político, sino que fue un gran evento democrático. 350,000 personas que fueron invitadas a una sola cosa, a soñar junto con la doctora Claudia Sheinbaum, a soñar en que otro México es posible, en que podemos construir un México en donde quepan todos y todas, en que podemos soñar con un gobierno que nos represente, con un gobierno que no robe, que no mienta, que no traicione al pueblo de México. Y así la doctora Claudia Sheinbaum, quien será probablemente, según indican todas las encuestas, la próxima presidenta de México, fue planteando su visión de país y fue invitando a todo México a compartirla y a soñar en colectivo, a no soñar únicamente cuando llegaran a sus casas a dormir, sino en ese momento a soñar juntos en que algo puede ser distinto y algo puede ser construido también juntos, ¿no? Entre todos. Y para discutir un poco acerca de cómo va a estar esta campaña, de cómo se va a ir moviendo el asunto nacional, el asunto local, tenemos hoy a un gran invitado, el doctor Fernando Manzanilla. Don Fernando fue secretario de Gobernación de Puebla 3 veces, egresado de la John F. Kennedy, pero más allá del asunto curricular, sí me gustaría que don Fernando pudiera presentarse, pero no nos interesa dónde estudió tanto o un poco así, sino un poco más hablar en términos generales cómo se describiría don Fernando Manzanilla. Sería triste pensarse únicamente como administrador público, únicamente así, sino quién es la persona de don Fernando. Pues muchas gracias. Yo me considero a mí mismo más bien un emprendedor y he sido un emprendedor en la vida privada, en la vida social desde el punto de vista, digamos, de la filantropía y también en la vida pública. Entonces, más que una cachucha particular, así me identifico y lo que más me apasiona a mí es todo lo que tiene que ver con el tema del bienestar, particularmente la felicidad, creo que es lo que los seres humanos venimos aquí para tratar de ser, y es el concepto que a mí me apasiona, tanto a términos personales como creo que son conceptos ya cada día más aplicables a organizaciones y desde luego también a regiones, a estados, a países y demás, ¿no? El tema de la felicidad. Y he estado durante mucho tiempo en la vida pública, sí, también en la vida privada, repito, en la parte también del sector terciario, de la filantropía y demás, que es ha sido también una parte de mi vida, pero bueno, mucho de ese tiempo ha sido la vida pública y en la vida pública en la política y particularmente en la política, sí en algunas cosas a nivel nacional, pero siempre muy atado al tema de Puebla. ¿Cómo vio el asunto, don Fernando? Dos arranques de campaña, uno en el Zócalo, el otro fue una pequeña marchita ahí en Fresnillo, después seguida por un mitin en Guanajuato. ¿Cómo sintió el arranque de esta campaña presidencial? ¿Qué rescata o qué nos faltó ver? ¿O qué vio don Fernando que a lo mejor no vi yo? Yo no veo una oposición tan fuerte. Siempre es mucho más fácil hacer una campaña desde la oposición. La verdad es que cuando uno está en la oposición es mucho más sencillo construir una narrativa para competir por el poder. Yo lo que observo en general de tiempo atrás es que la oposición no ha logrado como consolidarse en un gran proyecto de alternativa. Cuando uno va por la continuidad a veces es más complicado porque ya tienes mucho del desgaste que implica un gobierno. Y es mucho más fácil criticar las cosas desde afuera que defenderlas desde adentro. Entonces yo veo un gobierno pues, fuerte y en ese gobierno fuerte veo, digamos, esta campaña por la continuidad como un proyecto bastante sólido. Creo que la oposición podría estar construyendo un proyecto también sólido desde la oposición. Pero entonces, ¿qué debiera de hacer quizás Xóchitl decir no vamos a mantener los programas sociales y los vamos a quitar porque son unos mantenidos como Fox dice, por ejemplo? ¿O cómo se hace ese contraste cuando tienes un presidente que tiene, aún mis tías más radicales, panistas,
nunca podrán decir que tenemos un presidente que tiene menos del 50% de aprobación, o sea, aún las que más odian al presidente y que más bien está entre el 65%, 60-65%. ¿Qué se puede hacer entonces? ¿Ponerse realmente a oponerse y a criticar? No, los programas sociales, bueno, sería harakiri si dijeran que no los van a mantener. Además ya están en la Constitución y ya no se puede. Entonces, de por sí tienen que, o sea, decir que van a continuar los programas sociales. Creo que podría haber un tema. Mira, una campaña siempre es una narrativa. Siempre es una narrativa. Estamos entrando además como en hipótesis, ¿no? Porque no. Pero lo que yo observo es que no hay una gran narrativa. A ver, creo que parte del tema podría ser, las encuestas, por ejemplo, distinguen entre la valoración de López Obrador y la valoración de su gobierno, ¿no? O sea, el gobierno de López Obrador no está evaluado en los niveles que él está. Entonces, quizá tendría que ser una campaña mucho más enfocada en la parte de gobierno. Quizás sería una campaña enfocada mucho más en el tema de resolver ciertos problemas que son los más importantes, el tema de la seguridad, por ejemplo. No lo sé, pero no han podido construir esa narrativa. Sí. La narrativa desde la oposición siempre tiene que ser una narrativa de que alguien llega un poquito a quitar lo que hay porque viene algo mejor. ¿Qué sería lo mejor? Pues no van a ser los programas sociales porque esos ya están. Tendría que ser a lo mejor un gobierno, no sé, estoy pensando, si yo fuera el consultor del otro lado, pues a lo mejor, yo a lo mejor construiría una narrativa, ¿sabes qué? Una narrativa más de extrema derecha, muy al estilo Bukele. Yo haría... Por eso preguntaba también si a lo mejor debían de decir ese tipo de cosas, al estilo Lili Telles quizás, al estilo Bukele, sí, muy enfocada en el tema de seguridad y muy enfocada en ser como dicen los gringos, hard on crime, muy enfocada en el tema de desarrollo económico, pero yo veo un tema así como, los veo como flotando, Es más, veo más opositor, aunque no es candidato, yo creo que quiere ser candidato después, a Ricardo Salinas Pliego, más como opositor que a la propia oposición. Y ahora, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿qué valoración haces? Sí me gustaría exprimir como este asunto, tu conocimiento en temas electorales, en cuanto a esta distinción que mencionas de la evaluación del presidente López Obrador y la evaluación del gobierno del presidente López Obrador. A ver, yo estoy convencido, aún siendo un tipo educado, de que el presidente López Obrador es el mejor presidente que hemos tenido en los últimos 100 años, ¿no? Ciertamente el mejor que a mí me ha tocado ver en mi corta edad. Yo soy militante dentro de esto y creo que aún yo que soy una persona educada, aún el pueblo de México, que también es brillante y ilustre, lo ve así. Pero sí, cuando se hace un señalamiento de asuntos específicos, quizás hasta yo podría decir, bueno, pues es que eso no me gusta tanto. ¿Cómo le ha hecho el presidente para construir esta visión de culto en el que hasta yo milito, ¿no? En el que esta quizás como secta que se llama Morena, en la cual yo pertenezco y estoy convencido de que es la ruta correcta y el lado correcto de la historia? ¿Cómo se construye eso? ¿Qué fenómeno existe ahí? ¿Qué reflexión te merece? Pues mira, creo que ese tipo de personajes se construyen, yo creo que normalmente a través de mucho tiempo, y sí tiene que ver mucho con un talento en la comunicación del personaje. Mira, tengo un muy buen amigo que es un consultor internacional, él es español, muy enfocado en el tema de redes sociales, pero consultor de campañas políticas. Y y nos ayudó en 2018. Y yo le decía, ¿cuánto tiempo crees que va a durar este tema? Me dice, así como subió Morena, así va a caer. O sea, López Obrador para la mitad, o sea, para el final va a salir muy mal evaluado. Ese era su... Y yo lo sigo viendo y digo, a ver, explícamelo. O sea, pero él lo decía como un reflejo de muchos otros casos que él ha visto en países y en campañas, ¿no? Y sí, de repente llega un líder carismático, crece muchísimo. ¿Cómo ha podido durar tanto tiempo? Creo que tiene que ver con el talento de la comunicación que él tiene. O sea, las mañaneras, ese tipo de herramientas que se utilizan, el lenguaje que utiliza el presidente. A ver, sí, es una gente que se pasó años recorriendo el país, entonces sí tiene un pulso muy claro del país, tiene un pulso muy claro del lenguaje de la gente, de qué quiere la gente, de cómo se le habla, digamos, a los distintos segmentos de los mexicanos, y creo que ese tema lo utiliza muy bien en comunicar. Y tienes
digamos, un poderío brutal de programas sociales que pues básicamente lo que ha hecho pues es desintermediar al Estado y enfocar el programa directamente en la gente, que es algo que podrías decir que es hasta muy neoliberal. Yo tengo un amigo mío que es así, podríamos ser de extrema derecha, y él antes decía, porque él había estado en algún momento en la área de desarrollo social, decía lo que se tiene que hacer es quitar toda la burocracia y simplemente entregarle el apoyo directo a la gente, ¿no? O sea, es algo que podríamos decir que podría ser hasta una propuesta de extrema derecha el no utilizar una estructura obesa y fuerte de gobierno. Pero bueno, creo que ese componente más su talento de comunicación es lo que le permite estar a él, no a su gobierno, porque cuando vas ya en las encuestas y empiezas a decir, oye, ¿cómo evalúas a la seguridad pública? ¿Cómo evalúas a la salud? Los niveles de calificación son muy distintos, pero él se mantiene arriba de su gobierno, obviamente arriba de Morena, y de alguna forma es el soporte de toda la votación a favor ¿Y de se Morena. colapsará cuando se vaya el presidente López Obrador? ¿Y qué tanto tendrá la capacidad la doctora Claudia de sostenerlo? Esa es una gran pregunta. Sí creo que López Obrador es como el pegamento que permitió unir a gente tan disímbola de distintos orígenes, partidos, formas de pensar él. Creo que ella es un estilo de liderazgo muy diferente. Creo que no tiene esa forma de comunicar que él tiene. Yo creo que con ella vamos a tener un gobierno más científico, quizá un gobierno mejor evaluado como gobierno. O sea, quizás se nos va a revertir el tema, porque a ella la veo como una gente más enfocada en el gobierno. A él no, a él lo veo más, digamos, como un líder social muy enfocado en la parte de comunicar. Mi abuelo, un hombre convencido de que López Obrador es el anticristo y que ya está destruyendo el país y que, bueno, no somos Venezuela, en eso a lo mejor y no le atinamos, pero pues para allá vamos de todas maneras. Dice que la doctora Claudia romperá con el presidente López Obrador en términos tanto narrativos como políticos. Y aún si no lo hace en términos políticos, lo hará en términos narrativos. O sea, se desentenderá del gran personaje que es López Obrador e intentará construirse sobre sus propios ladrillos. ¿Un poco así ves que haya necesidad de eso o no es necesario? No, yo ¿Qué creo rol tendrá que el presidente? Más allá de que el presidente esté haciendo llamadas desde Palenque o no, pues también en términos narrativos, ¿qué tanto seguirá viva la figura de Andrés Manuel López Obrador? Un poco por ahí. Yo creo que va a ser como un liderazgo moral, ¿no? A mí me tocó, porque además lo conocí yo desde hace muchos años por temas familiares, el tema de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y la izquierda ha tendido a tener ese tipo de figuras. O sea, primero fue Cuauhtémoc, luego esa figura la sustituyó López Obrador. Creo que de manera natural, cuando dicen es que Claudia Sheinbaum va a llegar y simplemente va a ser un títere, eso nunca ha existido, en la política mexicana nunca ha existido, y en el momento también en el que un personaje digamos, se empodera de un cargo, pues en ese momento ya es ese personaje. Entonces, y no veo a López Obrador, es más, veo a López Obrador hoy ya bastante alejado de las definiciones políticas, o sea, no lo veo El bastón de mando lo tiene la doctora. Entonces. Sí, yo sí lo veo así. Sí lo veo a él desde las mañaneras, en su comunicación, haciendo todo lo que tiene que hacer, pero creo que él será un liderazgo moral, no veo a ella rompiendo, sí veo a ella que va a tratar de distinguirse, de hacer su propia ruta, eso sí. En el 2021 hubo resultados que no fueron los más favorables para Morena, a partir también de una serie de condiciones macro que no necesariamente controló el partido o el presidente. Estaba la pandemia o saliendo de una pandemia, los momentos económicos no eran los mejores también a partir de eso mismo. Se había caído el metro en ese momento, hubieron varios escandalitos por ahí que no fueron tanto del presidente, sino de situaciones muy particulares locales, y eso llevó a que se perdieran varias ciudades importantes, ¿no? Áreas metropolitanas importantes. Hoy las encuestas muestran a Morena sólido en la gran mayoría del país, aún en varias áreas metropolitanas en donde perdió en el 2021. Pero hablemos un poco de eso. ¿Qué se puede hacer para recuperar las clases medias? ¿O qué tipos de candidatos deberíamos estar buscando? ¿O cuál debe ser la gran narrativa que articule la campaña? ¿O más bien Morena hay gente que dice, no, Morena debe de respaldarse en el pueblo.
en las bases y hasta donde eso alcance, y con ello podemos ganar la mayor parte de las áreas rurales, aun si perdemos las áreas metropolitanas, y con eso sostener el proyecto. Pero para alcanzar estas grandes mayorías que se requieren para lo que han llamado el presidente y la doctora Claudia el Plan C, ¿qué se puede hacer o qué debe de cambiar, o si vamos por la ruta correcta? Yo creo que tienes que tener una narrativa más moderada. O sea, creo que el presidente sí radicalizó su narrativa, y él ha dicho además que él es proclive a eso y a que haya polaridades, ¿no? Y es la forma, digamos, en la que él ha hecho política siempre. Bueno, no siempre, ha hecho política muchas veces así. En el 2018 la verdad es que no. En el 2018 yo fui candidato y vimos un López Obrador bastante, muy moderado, y muchas clases medias votando por López Obrador. Incluso yo fui candidato en ese momento en el distrito 12 de la capital, que era un distrito muy panista, podríamos decir, muy clase mediero, y arrasamos. O sea, fue el distrito con mayor votación en todo el estado. Esos segmentos sí se perdieron. Y yo observo que Claudia es mucho más moderada, y creo que está tratando de dar mensajes como para apaciguar un poco a los segmentos de clase media, a los segmentos empresariales. Yo particularmente soy más proclive a eso, porque tu voto duro lo vas a tener. Los programas sociales creo que son muy importantes para eso, pero necesitas, porque además los programas sociales llega un momento en que la gente los empezará a ver, todavía no, pero los empezará a ver ya como un derecho. Pero más allá del asunto de estrategia de campaña, ahora, ¿no ves que sí hay dos proyectos de nación? O sea, aún la doctora sí menciona eso, aunque se modera un poco, sí decir, a ver, aquí hay de dos sopas, no hay de tres, no hay de cuatro. Es o el lado de la transformación o el lado de los conservadores. Sí, o sea, sí hay esa polaridad, pero aun cuando había esa polaridad todavía en el 2018, vi a un López Obrador en el 18 más moderado, jalando a las clases medias. Veo a la doctora Claudia Sheinbaum también en esa lógica, distinguiendo, o sea, no confundiendo, pero sí con un discurso que quizá está ayudando a que las zonas urbanas se vean hoy todavía mejor para Morena que lo que fueron en el 2021. De todas formas, sí creo que las zonas urbanas van a ser muy competidas, y muchas zonas urbanas pueden estar en riesgo. O sea, las diferencias, a veces cuando tú ves diferencias tan altas como las que tenemos ahorita en campaña, es porque se está sobreestimando el voto del ganador. Eso le pasaba al PRI cuando era dominante el PRI, le pasaba al PAN cuando era dominante el PAN, hoy le pasa a Morena, pasó en el Estado de México. O sea, sí creo que vamos a empezar a ver, digamos, cómo se va acercando un poco más la votación, y particularmente en las zonas urbanas es donde creo que puede haber más riesgo para Morena. Ahora, para ello Morena ha empezado a designar a algunos candidatos que son un poco más lejanos a las bases, ha integrado nuevos perfiles. Distingo, por ejemplo, a Rommel Pacheco en Mérida, a Katy Monreal en la Cuauhtémoc, etcétera. Un poco ese tipo de perfiles que son más moderados, más cercanos a otro tipo de sectores sociales. ¿Cómo ves Puebla Capital? Ya pasando como a lo local, donde tenemos un perfil similar. Un empresario social, ¿no? que tampoco ha sido ajeno a este gobierno, parte del Consejo Empresarial de Morena, del Consejo Empresarial de López Obrador. Pero ¿qué valoración haces en términos de esos perfiles? Y luego pasando también un poco a la situación local, ¿se puede ganar la capital de Puebla? La capital es, yo creo que la votación nacional o el gobierno federal es digamos... Dejar al voto. Va muy fuerte, y yo no le veo mucho riesgo, yo no le veo mayor riesgo. En la votación estatal tampoco, o sea, creo que se va a ajustar, no creo que tengamos diferencias de 2 dígitos en la votación estatal, como en la mayoría de las votaciones en los estados. Creo que se va a ajustar el margen, pero creo que están dadas las condiciones para que gane Morena y sus aliados en la parte estatal. La parte de la capital sí está mucho más competida, ¿no? Sí, por esta misma razón, porque creo que es donde las clases medias que llegaron a votar por Morena en el 2018 se han ido alejando. Sí hay un voto duro de Morena digamos, porque hay mucha gente que tiene programas sociales en la zona metropolitana y en la capital de Puebla.
Los niveles de pobreza en la capital de Puebla también son altos y mucho de ese voto también es un voto que es base fuerte de Morena, pero sí lo veo yo más competido. ¿Quién va a ganar la capital? Ahí sí no lo sé. O sea, creo que sí va a ser, o sea, sé que los números hoy en día favorecen a Morena, pero veo una... ¿No es necesario ganar la capital para ganar el Estado? No. Nuestra audiencia lo sabe, pero estamos en el Estado de Puebla, ¿no? Entonces tenemos una audiencia nacional, pero también enviar el contexto de eso. En el 2018, por ejemplo, ganó, bueno, ya ha sido, digamos, ya las condiciones, pero ganó el PAN el Estado perdiendo la capital. En el 2019 ganó Morena el Estado perdiendo la capital. Entonces no se requiere. Ayuda a ganar la capital, pero no es indispensable. Sí creo que la capital está más en duda, siendo objetivo, y creo que el perfil de Pepe Chedraui puede ayudar en términos, bueno, a ver, puede ayudar tomando en cuenta también que no es un perfil que haya hecho nunca una campaña en esa dimensión. Es más, creo, bueno, cuando fue diputado, no sé, fue diputado uninominal o plurinominal, pero bueno, tiene riesgos porque no es alguien que a lo mejor haya hecho una campaña política. También hay un proceso de aprendizaje en los candidatos, pero sí es un perfil que le puede hablar a ese segmento y en ese sentido podría ayudarse a hacer una buena campaña. ¿Qué tanto vota la gente o qué tanto te jala el voto, la campaña presidencial? O sea, ¿qué tanto la gente cuando llegue a la boleta esté ahí en la casilla? Depende de quién. O sea, López Obrador jaló a todo mundo. ¿En esta vez otro escenario con la doctora? Ese es otro escenario. O sea, yo creo que ahorita López Obrador está jalando a la marca Morena, o sea, la marca es muy potente por López Obrador y eso te da una base muy fuerte, pero las elecciones y más ya a nivel local se convierten más en elecciones locales, particularmente las presidencias municipales. Y la gente sí distingue, el decir, a ver, esta es la boleta para el presidente, esta es para diputados federales. No, yo creo que las federales van todas juntas, o sea, vota presidente, senadores, diputados federales, y ya lo que es gobernador o presidente municipal, igual que las locales, ya van más en la lógica local, ¿no? O sea, de quién te late en tu municipio. Al final las elecciones en muchos lados acaban siendo muy municipales, ¿no? Creo que sí hay dos elecciones, la federal y la local. ¿Qué tan fuerte ves al candidato del PRI en la ciudad de Puebla? Candidato del PRI en la ciudad de Puebla, del PRI-PAN. Es que, ¿sabes qué? No es tanto los candidatos. O sea, creo que aquí el voto no es el candidato, es el voto antimorena. O sea, creo que el voto antimorena es lo que te genera esa fortaleza contra Morena. Creo que el voto de Morena es un voto también muy duro a favor de Morena y creo que a lo mejor... ¿Pero hay voto antimorena o hay voto anti-AMLO? O sea, la gente odia también al partido. No, es anti-AMLO, sí. Es anti-AMLO. Sí. ¿Y aún seguirá igual de fuerte ya con AMLO fuera de la boleta? O sea, AMLO no va a estar en la campaña ni va a estar en los debates. No, pero ahorita sí. Sí, ya en el 27 hablaremos de otra cosa. Pero... Sí, ahorita estaba pensando en eso. A lo mejor en el 27 te baja el voto anti-AMLO porque ya no está AMLO, ¿no? El voto anti-Morena baja, pero ahorita sí. Ese es un voto que es independiente del candidato. O sea, creo que el candidato no le suma mucho, no le resta mucho. Ahora, ¿qué tanto hay o no hay desgaste de gobierno en Puebla, donde gobierna Puebla Estado, donde gobierna Morena, pero en donde ha gobernado Morena en condiciones distintas a lo que ha sido en otros estados? El barbosismo era su propia cosa, ¿no? Dentro del partido, pero el barbosismo era una fuerza independiente que no necesariamente tenía ni una excelente, pero tampoco una terrible relación con Morena Nacional, pero donde pues el exgobernador se asumía como líder político del Estado. Y luego un gobernador, don Sergio Salomón, interino, sustituto más bien, en donde pues llega a cubrirlo durante los últimos 2 años o a empezar una microgobernatura, donde la gente también pues, lo asocia como otra cosa, no necesariamente alguien por quien votaron o no necesariamente con la marca de Morena, sino pues, el gobernador Sergio Salomón. ¿Qué valoraciones también en términos del desgaste de campaña? ¿Puede ayudar o perjudica el que no haya gobernado Morena? A ver, yo creo que ahorita ayuda los niveles de aprobación que tiene el gobernador actual, ¿no? Creo que yo por lo que he visto, Sergio tiene niveles buenos y creo que eso ayuda a Morena.
Creo que los estados, si tenemos estados como Veracruz, donde los niveles de aprobación son muy bajos, del gobernante en turno sí le afectan a Morena. Creo que aquí hubieran afectado, digamos, si tuviéramos los niveles de aprobación que tenía Miguel Barbosa, que no eran tan altos como los tiene ahora ya Sergio Salomón, creo que sí hubiera afectado. Y creo que hoy en día pues, puede ayudar el tema de tener un gobernador que está bien evaluado. O sea, finalmente la gente, pues a lo mejor no entiende todo lo que ha pasado, pero sí medio identifica que Puebla pues, está gobernado por Morena, ¿no? Y los niveles de aprobación del presidente, obviamente eso es lo que manda, pero el tener un gobernador que traiga buenos números seguramente también ayuda. Ahora, don Fernando, ¿cómo golpeamos a Lalo? ¿Cómo le echamos o por dónde hay que golpear si es que hay que golpear al candidato a gobernador del PRI? Sí, pues se tendría por parte de Morena y sus aliados tendrían que estarlo golpeando. ¿Cuál es el contraste? ¿Cuáles son las partes? Creo que inseguridad, o sea, la inseguridad es por mucho el primer tema de petición de los poblanos en todas las encuestas que yo he visto, en los grupos de enfoque, es la principal preocupación por mucho. Ya después viene lo económico, pero la inseguridad es lo primero. Y dentro de ese tema hay muchísimos temas de inseguridad que tienen que ver con el nivel más cercano de gobierno, que es el tema municipal. Yo no he visto que haya tanto golpeteo o contraste en hacerlo responsable de eso. Es más, lo que he visto más bien es que cuando le tocan a él el tema de la seguridad, él dice que es un tema estatal. ¿Y qué es un tema estatal o un tema local? Los temas, a ver, es un tema federal, estatal y municipal, pero los temas más cercanos del día a día del ciudadano tienen que ver, digamos, de manera clara con el tema del municipio. Y hay que hacer responsable a quien ha gobernado. Y yo creo que ahí habría un área de oportunidad importante para hacer contraste con él. Ahora, don Fernando, realmente la prospectiva, o sea, el ponernos a intentar adivinar cómo van a terminar los resultados electorales, sirve de nada, excepto para divertirse. O sea, probablemente no le vamos a terminar atinando, ¿no? Siempre yo termino fallando. Tengo algunas apuestas con algunos amigos que hice hace un año en una servilleta a ver quién iba a quedar de candidato dónde. Pues le habría atinado de 10 cosas a 2. Pero nos divertimos mucho en eso también. Un poco la perspectiva de lo inmediato. Ya comentaba que la doctora Claudia va a ganar. ¿Qué porcentajes o cuántos puntos? ¿De números vamos a dar números? A ver. Hay encuestas que la ponen a 30. Yo veo difícil que 30 puntos arriba termine. No. Yo creo que entre 10 y 12 puntos. Yo creo que 10 y 12 ya son una paliza. O sea, ya 10 a 12 puntos ya es casi nada. Y creo también un escenario en donde Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, sacará... Pues yo ojalá que mantengan el registro, porque es bueno para la democracia eso, pero pues de 3 a 5%, ¿no? ¿Qué valoraciones del Movimiento Ciudadano? ¿Algo así? Coincido porque es una elección que se te va a polarizar entre los dos. Creo que si Samuel García hubiera sido el candidato, otra cosa hubiera sido porque el Movimiento Ciudadano habría crecido bastante más. Pero sí, ahorita yo creo que se te va a achicar, podría, yo digo 5%, pero a lo mejor podría bajar de eso. Sí, 5%. Yo creo que ya se consolidó como un partido que no es carente absolutamente de estructuras. O sea, sí tiene algo de estructuras municipales y locales en varios estados. Entonces, pues el 3 lo saca, yo creo. Sí. En lo local, en el estado, ¿cómo la ves con el senador Alejandro Armenta? ¿Más ventaja que la doctora Claudia o un poco menos? No, los estados van a tener, digamos, votaciones más abajo. Yo creo que estaría entre 7 y 10, 8 y 10. Bien. Entre 7 y 10, o sea, unos 3 puntos. O sea, si el rango es de 10 a 12, aquí a lo mejor es de 8 a 10, unos 3 puntos abajo. Yo veo que eso es posible en cuanto la capital no se haga un gran trabajo. Creo que sí el PRI y el PAN están decimados en el interior del estado. Los veo muy débiles. Y ahora con varios liderazgos del PRI molestos con esta situación de la alianza, parece que ya no jalarán de ese lado y los veo un poco más cercanos al proyecto de transformación. Yo sí vería un poquito más, 15 puntos, ¿no? ¿Lo ves imposible? ¿Algo así? No. O sea, creo que la oposición está muy mal a nivel nacional, pero creo que en el estado está peor. O sea, lo que tú dices es muy cierto. O sea, hay muchas cosas que podría estar haciendo la oposición a nivel de hacer primero una campaña opositora, que no los veo haciéndola,
y de operación política al interior del Estado que no los veo haciéndola. Ahora, Movimiento Ciudadano Puebla, hablemos de eso un poco. ¿Mantienen el registro? Yo ahí sí los veo Es que terribles. en Puebla creo que traen como 5 y pico por ciento. Yo creo que se van a mantener ahí. Pero también, o sea, no veo que pueda superar el tema federal. O sea, no lo veo arriba del 5%. Bien. Sí. ¿Y en la capital dices un volado o sí Morena tiene que trabajar un poco más? Sí, a ver, Morena tiene que trabajar para ir sobre el voto anti-López Obrador y convencer ese voto anti-López Obrador. ¿Y no tiene que haber un trabajo con las bases para así movilizarlas el día de la elección a partir de que... También, o sea, parte de la crítica, si yo estuviera del otro lado, pues yo diría que el candidato de Morena no es de Morena, ¿no? O sea, depende de las campañas. O sea, ahí sí, la campaña presidente municipal va a depender mucho de qué tan buena campaña haga uno u otro. Sí es posible tener una elección a presidente en donde la candidata a presidenta gane por 10 puntos o 12 puntos, el candidato a gobernador gane por 8 o 10 puntos y luego en la municipal pues resulta que ahí se cierra muchísimo más. A mí me parece que luego yo mismo, en mi propio análisis, caigo en disonancia cognitiva y pues debiera, según la cosa y según la ola, pues también estar por lo menos 5 puntos arriba al candidato de Morena y ganarlas con tranquilidad. No es como estos casos que te pongo de 2018-2019, donde el candidato o candidata ganadora a nivel estatal ganó en el interior, pero perdió la capital. Puebla capital siempre ha sido antisistémica, siempre ha sido contrera, siempre ha ido en contra. No es que sea panista, o sea, en 2018 fue profundamente morenista, ¿no? Pero siempre es capaz de votar en contra del poder establecido. Hoy el poder establecido es Morena. Lo que se tendría que hacer desde Morena y en la campaña es decir, no, a ver, la capital no es Morena, la capital es PAN y tenemos muchos problemas en la capital. O sea, la verdad es que no ha habido un gobierno eficiente en la capital. Yo veo las calles llenas de baches, veo la inseguridad a tope, no veo obras relevantes. Entonces, eso se tendría que estar comunicando para que la gente identifique que su gobierno hoy es del PAN, que el gobierno no ha sido un buen gobierno, que hay muchas áreas de oportunidad y que pudiera darle la oportunidad a otra opción política, o sea, que la oposición sea Morena. Sí, claro. ¿No? A ver, ahí Morena es más fácil, como decías al principio, es más fácil hacer campaña desde la oposición. Un poco eso refleja la incapacidad de la hoy oposición de hacer campaña en esos términos, pero pues sí, Morena en la capital tiene todas las mejores condiciones, creo yo, para ganar un buen candidato. Es oposición y hay posibilidad de golpear y criticar a un mal gobierno que ha sido sustancialmente malo. Tendría que ser más oposición. Yo creo que en la campaña tendría que, bueno, no en la campaña, hay que ser mucho más opositor ahorita contra el gobierno establecido en la capital, sí. Perfecto. Pues en esas estamos. Hay de dos sopas. Hay el proyecto de la transformación, en donde caemos todos y todas, en donde se propone una nueva república. Ha empezado a hablar la doctora Claudia Sheinbaum, una nueva visión de república. La república de las mujeres, la república del bienestar, la república de la salud, o el proyecto de los conservadores, en donde poco se dice, en donde mientras unos presentan 100 propuestas para la campaña, 100 puntos de visión de país, los otros, pues no me queda claro qué representan más que el odio, la discriminación, el clasismo, el racismo, el ataque constante al presidente López Obrador, el desprecio al pueblo. Entonces hay dos sopas, o el proyecto en donde caemos todos y todas, o el proyecto en donde nos dicen que este país es solamente para unos pocos. Muchas gracias, don Fernando, por haber participado aquí. Gracias por este gran análisis y ojalá vuelva pronto. Nos dio mucho gusto tenerlo aquí. Así será. Muchas gracias.